Mi nombre es Sofía y hoy cumplo 37 años en prisión. 37 años encerrada entre estas frías paredes de hormigón por un crimen que yo no cometí. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si esa noche fatídica no hubiera ocurrido, si no hubiera sido condenada por algo de lo que era completamente inocente. El día en que todo cambió, estaba destinado a ser uno de los mejores de mi vida. Recuerdo que me desperté con una sensación de emoción y anticipación. Mi esposo, Alejandro, y yo estábamos celebrando nuestro 10º aniversario de bodas, y él había planeado una cena romántica para nosotros. Había mencionado una sorpresa, y su voz se llenaba de misterio cuando me lo decía. Estaba convencida de que quizá finalmente habríamos decidido tener hijos, o que tal vez había comprado esa casa con jardín que ambos soñábamos. Pasé la mañana arreglando nuestro apartamento, organizando flores frescas en la sala y asegurándome de que todo estuviera perfecto para cuando él llegara. Pasé horas seleccionando un vestido, uno que sabía que le encantaba, y me lo puse con esmero. Estaba tan emocionada que casi podía sentir la felicidad en el aire, como si estuviera a punto de empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Nunca podría haber imaginado que ese mismo día marcaría el comienzo de mi peor pesadilla. Justo cuando terminaba de arreglarme, sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con 2 agentes de policía, sus rostros serios y llenos de una tensión que inmediatamente me hizo sentir un nudo en el estómago. Me informaron que Alejandro había sido asesinado durante un robo. No recuerdo qué más dijeron en ese momento, porque mi mente se nubló por el shock. El amor de mi vida, mi compañero, mi confidente, había sido arrebatado de este mundo y de alguna manera estaba a punto de perderlo todo. Intenté explicarles que yo no tenía nada que ver, que amaba a Alejandro más que a nada en este mundo, pero parecía que no querían escucharme. Sus preguntas se tornaron acusatorias muy rápido, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ya me habían esposado y llevado a la comisaría. Durante horas me sometieron a un intenso interrogatorio, presionándome para que confesara un crimen que no había cometido. Cada vez que intentaba explicar lo que había sucedido, me cortaban, insistiendo en que era inútil mentir. El cansancio y el dolor emocional comenzaron a quebrantar mi voluntad. Sentía como si mi alma estuviera siendo desgarrada. Finalmente, agotada y desesperada, cedí ante sus amenazas y firmé una confesión que me incriminaba. No sabía en ese momento que había sellado mi destino con ese acto. El juicio fue una farsa. La fiscalía presentó pruebas circunstanciales que, a los ojos del jurado, me señalaban como la única culpable. Decían que las huellas dactilares encontradas en el arma homicida eran mías, pero nadie parecía cuestionar que compartía una vida y un hogar con la víctima. Mis lágrimas y mis súplicas no sirvieron de nada. El jurado, influenciado por la presión mediática y la opinión pública, no dudó en condenarme. Al final, fui sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de mi amado esposo. Mi abogado hizo lo mejor que pudo para defenderme, pero su esfuerzo no fue suficiente. El sistema estaba en mi contra desde el principio. No había espacio para la verdad en ese tribunal. Fui juzgada no solo por lo que supuestamente hice, sino por mi apariencia, por mi comportamiento y por la manera en que el público me había pintado. Era más fácil para todos creer que una esposa celosa había matado a su esposo que aceptar que tal vez la justicia había fallado. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. Encerrada entre estas 4 paredes, lejos de todo lo que alguna vez amé, me siento morir un poco cada día. Extraño la libertad, el aire fresco, la luz del sol, pero sobre todo, extraño a Alejandro. Su sonrisa, su risa, sus abrazos. Me atormenta saber que murió pensando que yo lo había traicionado. Los primeros días en prisión fueron los peores. Me costaba aceptar la realidad de mi situación. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que en cualquier momento Alejandro aparecería para sacarme de allí, para decirme que todo estaba bien. Pero cada mañana era un nuevo golpe de realidad. Me encontraba sola en una celda fría, rodeada de otras mujeres que, al igual que yo,
habían sido olvidadas por el mundo exterior. Con el tiempo, aprendí a sobrellevar la rutina. Levantarme, hacer la cama, desayunar, cumplir con las tareas asignadas, todo en un ciclo interminable que se repetía día tras día. La monotonía de la prisión es cruel, diseñada para quebrar el espíritu, para hacer que uno pierda la esperanza. Pero me negaba a rendirme. A pesar de la desesperanza que a menudo sentía, me aferraba a la memoria de Alejandro. Era lo único que me mantenía viva, lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Durante los primeros años, recibí algunas visitas de amigos y familiares. Al principio venían con frecuencia, pero con el tiempo, esas visitas se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron. Era como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí, como si mi existencia hubiera dejado de importar. Incluso aquellos que alguna vez me habían apoyado comenzaron a dudar de mi inocencia. Era más fácil creer en mi culpabilidad que enfrentar la posibilidad de que el sistema judicial hubiera cometido un error tan grave. A lo largo de estos años, he intentado mantener la esperanza de que algún día se descubriría la verdad y se haría justicia. He escrito cartas a abogados, a políticos, a organizaciones de derechos humanos, suplicando que revisaran mi caso. He pasado incontables horas revisando cada detalle del juicio, tratando de encontrar alguna inconsistencia, alguna prueba que pudiera demostrar mi inocencia. Pero hasta ahora todos mis esfuerzos han sido en vano. Nadie parecía interesado en ayudar a una mujer condenada por el asesinato de su esposo. Para ellos, yo ya había sido juzgada y sentenciada, y no había necesidad de reabrir viejas heridas. Me dijeron que debería aceptar mi destino y aprender a vivir con mi castigo. Pero ¿cómo se aprende a vivir con la pérdida de todo lo que una vez amaste? ¿Cómo se acepta el hecho de que te han arrebatado la vida por un crimen que no cometiste? Algunas noches, cuando la soledad se vuelve insoportable, me pregunto si alguna vez seré libre de nuevo, si algún día podré caminar bajo el sol sin sentir el peso de estas paredes a mi alrededor, si podré volver a ver el mundo exterior, sentir el viento en mi rostro, escuchar el murmullo de la vida que continúa sin mí. Me pregunto si alguna vez podré abrazar a Alejandro de nuevo, aunque sea en mis sueños, y decirle que nunca lo traicioné, que luché hasta el final por nuestra verdad. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto qué habría sido de mi vida si no hubiera estado en prisión. Tal vez Alejandro y yo habríamos tenido hijos, una casa con un jardín, un perro. Tal vez yo habría podido cumplir mi sueño de abrir un pequeño café. Pero en lugar de eso, me encuentro aquí, encerrada como un animal, luchando por mantener la cordura y la esperanza. No puedo evitar sentir rabia y amargura hacia el sistema judicial que me ha arrebatado todo, hacia esos policías que no quisieron escucharme, hacia ese jurado que me condenó sin pruebas, hacia esos abogados que no lograron demostrar mi inocencia. Siento que me han robado mi vida, mi futuro, mi felicidad. Me han quitado la posibilidad de ser madre, de vivir en paz, de envejecer junto a Alejandro. Me han dejado sola, en un mundo donde la justicia no es más que una ilusión. El sistema judicial que juró protegerme y buscar la verdad se convirtió en mi peor enemigo. No solo me condenaron injustamente, sino que me privaron de la posibilidad de demostrar mi inocencia. Las pruebas en mi contra eran débiles, pero nadie quiso escuchar. Era más fácil cerrar el caso y condenarme que admitir que habían cometido un error. Y así, me convertí en una más en la larga lista de víctimas de un sistema que prefiere la eficiencia a la justicia. Mi caso fue cubierto por la prensa como una historia sensacionalista. La esposa asesina que mató a su esposo por dinero o por celos. Los titulares me pintaron como una mujer fría y calculadora, una traidora que había apuñalado a su marido en la espalda, tanto literal como figurativamente. No importaba lo que dijera, mi destino ya estaba sellado en la mente del público. Cada apelación, cada intento de reabrir el caso, ha sido rechazado. Mis cartas a organizaciones de derechos humanos, a defensores de justicia, a aquellos que podrían hacer algo, han sido ignoradas o recibidas con cortesía, pero sin acción. Parecía que mi historia, mi sufrimiento, no importaba.
No era más que un número en un sistema que había decidido mi destino mucho antes de que siquiera pisara la sala del tribunal. Pero a pesar de todo no puedo rendirme. Aún albergo la esperanza de que algún día la verdad saldrá a la luz y podré recuperar mi libertad. Quizás entonces pueda reconstruir mi vida, encontrar la paz y la felicidad que me han sido negadas durante tanto tiempo. Es lo único que me mantiene con vida en este infierno. Es una lucha constante, una batalla que parece no tener fin. Pero no puedo rendirme, no ahora, no cuando he llegado tan lejos. Debo mantener viva la llama de la esperanza, por Alejandro, por mí, por todos aquellos que han sido víctimas de la injusticia. Sé que el camino será arduo y lleno de obstáculos, pero estoy decidida a recorrerlo hasta el final. A veces me pregunto cómo sería mi vida si nunca hubiera sido acusada de este crimen. Tal vez Alejandro y yo habríamos logrado comprar esa pequeña casa con jardín que tanto soñábamos. Quizás habríamos tenido hijos, llenado nuestro hogar de risas y alegrías. Yo podría haber abierto ese café que tanto anhelaba, un lugar cálido y acogedor, donde la gente pudiera reunirse y disfrutar de un buen café y una charla agradable. En lugar de eso, mi vida se ha convertido en una interminable pesadilla. Encerrada entre estas frías paredes, lejos de todo lo que amaba, me siento morir un poco cada día. Extraño el sol en mi rostro, el viento acariciando mi piel, el sonido de las voces de las personas libres, pero sobre todo extraño a Alejandro. Su risa, su abrazo, su amor incondicional. Saber que murió creyendo que lo había traicionado me desgarra el alma. A pesar de todo, me niego a perder la esperanza. Sé que en algún momento la verdad saldrá a la luz y yo seré exonerada. Quizás entonces pueda reconstruir los pedazos de mi vida y encontrar un poco de paz. Poder volver a abrazar a Alejandro, aunque sea en mis sueños, y decirle que nunca lo olvidé, que seguí luchando por él hasta el final. Ese día, cuando finalmente recupere mi libertad, juro que haré todo lo que esté a mi alcance para que nadie más tenga que pasar por lo que yo he vivido. Denunciaré las fallas del sistema judicial, las deficiencias en las investigaciones, la negligencia de aquellos que debían protegerme. Haré que los verdaderos culpables paguen por sus crímenes y que la justicia sea restaurada. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación amenaza con consumirme, me aferro a la idea de que algún día, de alguna manera, todo esto tendrá sentido. Sé que no puedo recuperar los años que me han sido arrebatados, pero al menos puedo honrar la memoria de Alejandro y luchar para que su muerte no haya sido en vano. Quiero que el mundo sepa que fui una víctima, no una criminal, y que se haga todo lo posible para evitar que otros sufran lo mismo. Mientras tanto, seguiré aquí, encerrada pero con mi espíritu inquebrantable. Nada ni nadie podrá romper mi determinación, porque sé que la verdad está de mi lado, y cuando finalmente salga de estas paredes, compartiré mi historia con el mundo, para que todos sepan que Sofía, la mujer condenada injustamente, ha recuperado su vida. Será un largo y arduo camino, pero estoy decidida a recorrerlo hasta el final. El tiempo ha pasado, y aunque el dolor nunca desaparece por completo, he aprendido a vivir con él. La prisión ha intentado robarme mi humanidad, pero me niego a dejar que lo haga. Me he convertido en una voz para las otras mujeres aquí, muchas de las cuales también han sido víctimas de un sistema que no las ha escuchado. Les he contado mi historia, les he dado fuerza cuando la necesitan, y juntas hemos formado una comunidad en este lugar que, de otra manera, sería insalvable. Pero no soy solo una víctima, soy una guerrera, y mi batalla aún no ha terminado. Día tras día sigo escribiendo cartas, sigo buscando justicia, sigo esperando que alguien, en algún lugar, escuche mi grito por la verdad. Porque sé que en algún lugar, en algún momento, alguien escuchará mi voz y hará justicia. Y ese día por fin podré ser libre. Libre para honrar la memoria de Alejandro, libre para reconstruir mi vida, libre para ser feliz. La libertad es una palabra que resuena constantemente en mi mente. No solo la libertad física, sino la libertad de ser vista y escuchada, de ser tratada como un ser humano con una historia que contar, la libertad de vivir
sin la sombra de una condena injusta que ha empañado mi existencia. Algún día seré libre. Algún día podré sentir el sol en mi rostro, respirar el aire fresco, caminar sin estas cadenas que me atan. Algún día podré volver a abrazar a Alejandro y decirle que no lo defraudé, que luché hasta el final. Y ese día, juro que haré todo lo que esté en mis manos para que nadie más tenga que pasar por lo que yo he vivido. Hasta que ese día llegue, seguiré luchando, seguiré esperando, seguiré viviendo. Porque sé que la verdad, aunque demore, siempre prevalece. Y cuando finalmente lo haga, seré libre, por fin.